Ciudades con Futuro es organizado por ERPP con el apoyo de Enel. Bueno, y continuamos en las 5 de las 7, ahora nuestro espacio de debate electoral. Tenemos dos candidatos al Congreso de la República, pero no nos alejamos del tema más preocupante y de fondo que tiene que ver con el tema sanitario, la COVID-19, la pandemia, y qué queremos también hacia adelante y cómo responder en el corto plazo. ¿Cómo va a responder el siguiente gobierno una vez que asuma la pandemia? Porque como bien han escuchado, esto no va a pasar en un par de meses, señores y señoras. Pero presento a mis dos invitados de la noche. La doctora Susana Chávez, ella es candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 15, y el doctor Carlos Vela Barra, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 6. Muy buenas noches ante todo para ambos, y quería empezar con el tema sanitario y con sus propuestas. Estamos literalmente, como hemos escuchado ya a varios médicos que están en la primera línea luchando contra la COVID-19, desbordados, totalmente desbordados. La demanda de oxígeno ha crecido también de manera exponencial. El diagnóstico es muy complicado. ¿Qué podemos hacer hacia adelante y cómo respondemos en el corto plazo? Doctora Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo primero, que yo no soy doctora, yo soy obstetra, y muchísimas gracias por la oportunidad, y saludar también al doctor Vega. Lo primero, quiero aunarme a la esperanza de saber que ya llega la vacuna, y entonces vamos a tener un 14 de febrero muy especial, porque se inicia una nueva etapa en esta difícil situación, ¿no? Quiero empezar señalando que el sector salud efectivamente enfrenta un gravísimo problema, pero que antecede a esta crisis y que se ha agudizado más aún con la pandemia, dado que el sector salud, particularmente el MINSA, se ha convertido no solo en la primera, sino también en la última línea de enfrentamiento de la crisis, y con muy escaso protagonismo de los demás sectores. Hay 4 problemas graves que el sector salud adolece, y lo que genera esta profunda desconfianza y frustración de la ciudadanía. Uno, que no hay una barrera de contención ni un sistema que incorpore de manera estructural la prevención, la detección oportuna, un sistema de atención sólido por niveles de complejidad. Lo que tenemos son un número de establecimientos que hacen lo que pueden hasta donde les dé el tope. Pacientes que además llegan graves, contextos donde el maltrato es muy alto y el acceso a la atención para los pacientes y sus familias tiene un altísimo costo emocional. El gasto que la gente tiene que hacer es altísimo y mucho más agudo con el empobrecimiento que viene ocurriendo. Y la corrupción es otro de los grandes problemas, que es esta grande amenaza que demora procesos con alto costo de la vida, pero también es muy importante esa pequeña corrupción. Y finalmente quiero señalar el tema de la incertidumbre científica, esta demora en introducir las buenas prácticas, y que está afectando de manera muy seria la sostenibilidad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Y esto ya lo dijo Julio Guzmán en su artículo la semana pasada. Atendamos la emergencia sin pérdida de tiempo. Se ha dado un paso muy importante en la focalización por las regiones, sin embargo, se necesita fortalecer intervenciones integradas territorialmente, que lo atiendan tanto la salud, pero también hay que atender la emergencia alimentaria, la violencia y la inseguridad. Esto es algo que no solamente corresponde al sector salud, sino a varios sectores, incluyendo de manera especial al gobierno local. Entonces, necesitamos que el sector salud se concentre en implementar la primera línea de respuesta de la salud comunitaria y el primer nivel de atención, y que los otros sectores hagan los otros aspectos que les corresponda. Y también necesitamos atender urgentemente el problema de la disponibilidad de oxígeno. De hecho, la importación parece ser una de las salidas más inmediatas. Sin embargo, tenemos que recordar una mayor previsión, porque estamos ante un cambio de la epidemia, y esto demanda mayores oxígenos con el tema también de los tratamientos. Entonces tenemos que priorizar el uso medicinal del oxígeno, lamentablemente en desmedro de la industria, pero es algo que la salud y la vida de las personas tiene que estar por adelante. Ahora, y lo otro que quiero terminar es, necesitamos cubrir las otras necesidades de salud que también han sumado de manera significativa las muertes. Y esto debe hacernos mirar no tan solo el regreso de los 30% profesionales que se han tenido que ir a sus casas, y por lo tanto no podemos seguir, por ejemplo, permitiendo una muerte materna más.
Ahora, en este momento tenemos el 40% de muertes por encima de lo que tuvimos en el 19. Para darle también la pelota al doctor Vela, al candidato Vela, y entender cuál sería la respuesta de corto plazo, ojo, de corto plazo, en un eventual gobierno de Alianza de Alianza para el Progreso ante la pandemia que estamos viviendo en este momento. El candidato César Acuña ha dicho que él vacunaría a los 33 millones de peruanos. No sabe cómo, pero los vacunaría. ¿Cómo usted, doctor Vela, lo haría? Sí, no, nosotros hemos venido trabajando un plan prospectivo de afrontamiento de la pandemia, ¿no? Tenemos ya por escrito, incluso lo hemos alcanzado en algún momento también al ministro Zamora nuestras sugerencias, pero no hemos sido escuchados lamentablemente, y es por eso que ahora tenemos que lamentar el número de fallecidos y de contagiados en una nueva ola de pacientes por coronavirus. El planeamiento está relacionado fundamentalmente con 3 aspectos. El primer aspecto es el fortalecimiento del primer nivel de atención. ¿Qué significa eso? Hay que hacer un shock de inversiones en el tema de la infraestructura del primer nivel de atención. ¿Por qué el primer nivel de atención? Porque la lógica hospitalaria que ahora hemos visto ha fracasado. El primer nivel de atención tiene la gran ventaja de que no solamente se fortalece la atención primaria, la prevención de la enfermedad, es ahí donde se van a colocar las vacunas contra coronavirus, sino que nos permite un efecto de cooperación y un efecto de participación ciudadana que a lo que se apunta es a que también supervise y transparente los procesos que ocurran en ese nivel de atención. Entonces, primer nivel de atención, inversión inmediatamente y fortalecimiento del recurso humano que trabaja en ese nivel, que por cierto, en este momento ha sido maltratado. El segundo tema es el de las vacunas. No tenemos duda de que la vacunación es la estrategia sanitaria más costo efectiva. Eso no quiere decir, y esto es un mensaje para toda la ciudadanía, que haya algún fármaco que la reemplace. Son mecanismos diferentes y la vacunación masiva es la que nos va a permitir, arriba del 70% de los peruanos, obtener esta inmunidad de rebaño que necesitamos para controlar la pandemia. Y el tercer aspecto en la salud es, por supuesto, también no descuidar el tema hospitalario. Estamos lamentando que hayan muchos compatriotas que no solamente mueren por falta de oxígeno medicinal, sino también por el acceso a una cama de cuidados intensivos. Hay que fortalecer también el nivel hospitalario con hospitales de mayor complejidad que tengan la posibilidad de albergar a estos pacientes COVID moderados a severos que necesitan una atención de este nivel. Y esto, por supuesto que se puede lograr. ¿Cómo? Entendiendo la salud no como un gasto, sino como una inversión. Ya hemos visto el ejemplo de Chile, que como hemos visto ya tiene 8.000 camas de cuidados intensivos que ha podido implementar. ¿Por qué? Por una mejor gestión de sus autoridades. Ya se ha empezado también la vacunación en casi todos los países de Latinoamérica, menos en el nuestro, que todavía tenemos dificultades para gestionar el sistema de transporte de ese primer lote de vacunas que podrían darle acceso a protección a la primera línea, que son los médicos, las enfermeras, las obstetras, todos los profesionales de la salud que están fajándose en este momento en la lucha contra la pandemia. Claro que sí. Ahora, algunas ideas, a ver, ¿qué opinan o qué propuestas tienen al respecto, candidata Chávez, respecto al sistema sanitario en su conjunto, donde conviven aquí en el Perú el Seguro Social, Salud, los hospitales del MINSA y está luego el SIS. Desde su punto de vista, ¿está desintegrado? ¿Deberíamos integrarlo? ¿Deberíamos cambiar algo en la organización para hacerla más eficiente? Sí, de hecho, la reforma sanitaria es una necesidad que es impostergable. Y creo que esa es la gran lección que nos está dejando actualmente la pandemia. Sin reforma sanitaria, y esta reforma sanitaria que debe iniciarse inclusive desde ahora. Y ahí nosotros lo que estamos planteando
que inclusive no deberíamos perder el vínculo entre la atención de la emergencia y el sentar las bases justamente para el inicio de esa reforma sanitaria. Y a eso es lo que nosotros estamos llamando una emergencia inteligente. Es decir, que si nosotros comenzamos, por ejemplo, desde ahora a sentar las bases de la intersectorialidad, a lograr, por ejemplo, que la conexión entre los distintos servicios que se puedan dar, a la articulación de los distintos sectores, que incluya la participación social, que esa participación lamentablemente hasta ahora no ha sido incluida, justamente tiene que darnos estas bases para comenzar a avanzar. Y de hecho, lo que necesitamos definitivamente es que articulemos. Y lo que nosotros queremos ver es una reforma de cara a la persona, de cara al ciudadano, a la ciudadana. Es decir, nosotros entendemos que este no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Hay países que han necesitado hasta 20 años de construcción de reforma, pero hay cosas que este gobierno sí tiene que hacer y el gobierno que entra también tiene que hacer. Por ejemplo, si pudiésemos comenzar a conectar, a generar condiciones básicas para que por lo menos quien vaya a los servicios no tenga que hacer la distinción si yo soy de salud, si yo soy del SIS o si yo tengo el servicio privado, sino que esto pueda interconectarse. Y para interconectarse y hacer esta intercambiabilidad de servicios en donde las personas puedan acceder, se necesita que el sistema construya desde ahora un lenguaje común. Y ese lenguaje común lo tiene que hacer con un sistema de información. También, digamos, homologando protocolos de atención. Y esa es una tarea que toma su tiempo. Pero no tan solo es el tema de la atención. ¿Cómo garantizamos que las principales brechas comiencen a ser ajustadas? Por ejemplo, el tema de medicamentos. Necesitamos que el paquete de atención que se pueda dar y que pueda ser único por salud, por el SIS, definitivamente incluyan también el paquete de atención que es el más alto costo de servicios. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa por lograr estándares que homologuen, digamos, a este sistema estándar básico. Claro. Que nos podría dar salud, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Doctor Vela, ¿por qué es tan difícil justamente eso que menciona la candidata Chávez, ¿no? Tener un lenguaje común en el sistema sanitario? Es decir, hacerle la vida más fácil al ciudadano que tiene una urgencia médica, que necesita atención. A veces, incluso para los asegurados, pareciera sumamente complicado alcanzar una cita médica en el seguro. Eso se debe, por supuesto, a la variabilidad en el tema de las prestaciones, ¿no? Si tú ves, está el salud, está la parte privada, está el SIS, están las Fuerzas Armadas, está el Ministerio del Interior. O sea, hay una fragmentación que debilita el rol del rector, que es el Ministerio de Salud, que debe no solamente plantear el mismo lenguaje, sino, eso se llama, plantear las políticas públicas para que el ciudadano tenga claro a quién le tiene que hacer caso, qué es lo que tiene que cumplir. Y ahí hay un ejercicio que, por supuesto, el equipo también de comunicación del presidente de la República debería tomar muy en serio, porque si no, no solamente se ha debilitado la confianza en nuestras autoridades por los resultados que estamos obteniendo, sino también el lenguaje. La comunicación no llega al ciudadano de a pie y por lo tanto lo que vamos a conseguir es lo que estamos viendo en las calles, que es una cuarentena en la cual si uno va por Mesa Redonda, si uno va por Gamarra, vemos ingentes cantidades de personas que están en este momento producto, por supuesto, de la situación que gravita en contra por la parte económica y de la informalidad, trabajando para poder subsistir frente a este fenómeno de confinamiento. Entonces, respecto al tema de la reforma, se han intentado muchas reformas que han sido realmente fracasadas y eso se debe a que no ha habido una estrategia correcta y eso, como comparto con la doctora, que es la progresividad en la implementación de la estrategia. Esto no se puede de un día para el otro con una ley unificar todo el sistema de salud.
Esto tiene que hacerse progresivamente y nosotros lo que hemos planteado es una mirada sobre los determinantes sociales de la salud, porque la salud no solamente tiene una visión de enfermedad. La salud es por falta de agua, por falta de saneamiento, por falta de nutrición adecuada, por falta de prevención en salud mental. Todo eso tiene que incluirse. ¿Y quiénes son los que tienen que trabajar? Todas las demás instituciones. O sea, el Ministerio de Salud, como rol rector, tiene que articularse con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de Trabajo, etcétera. ¿Para qué? Para generar la comisión intersectorial y seministerial que hará las veces, ¿no?, del espacio de articulación para que todos estos factores que nosotros llamamos determinantes sociales se trabajen al mismo tiempo y no se vea la salud absolutamente como relacionada a la enfermedad. Perfecto. Algunos temas controversiales, candidata Chávez, respecto, por ejemplo, a la descriminalización del aborto. No solo por violación, sino en general. ¿Cuál es su postura? Sí. A ver, este es un tema central y particularmente que afecta a la vida de las mujeres, porque son ellas las que enfrentan a situaciones muy difíciles. De hecho, el programa nuestro incluye la despenalización del aborto por violación. Pero ojo, el tema de la criminalización del aborto no se remite solamente a la criminalización en sí mismo del aborto, sino también a la criminalización que se extiende a las otras atenciones o a los otros componentes de la salud. Por ejemplo, un tema crítico es esta obligatoriedad de los profesionales de salud, los médicos particularmente, de denunciar los casos de aborto que llegan a los establecimientos de salud. Ni siquiera los casos, los indicios. Esto coloca en una situación sumamente crítica al sistema sanitario, rompe confianza, hace del proveedor, hace de la profesional de salud, del profesional de salud, un enemigo y además le obliga a cumplir una función que no le corresponde. Por ejemplo, ese es un tema que tiene que revisarse a lo largo del, el marco normativo. También afecta esta criminalización, por ejemplo, estamos discutiendo en este momento en el Tribunal Constitucional la disponibilidad de la anticoncepción oral de emergencia. 3 procesos judiciales, ¿no? Y en esos 3 procesos judiciales, nuevamente ahora el Tribunal Constitucional va a decir, ¿es constitucional que se use o no la anticoncepción oral de emergencia? Con apuras dificultades hemos logrado, por ejemplo, introducir el kit de atención a la violación sexual, donde se incluye la anticoncepción oral de emergencia. ¿Sabe usted cuál es el argumento para retirar la anticoncepción oral de emergencia de la política pública que produce aborto? Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que tenemos que pelear de manera integral en la salud sexual y reproductiva, porque las afectadas son justamente las mujeres. Claro que sí. Entonces, no es lo único que se criminaliza en sí mismo el acto del aborto, se extiende a otras circunstancias y por eso es que el aborto no debería estar en el Código Penal. Perfecto. Candidato Vela, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es la postura de APP respecto a la despenalización del aborto? Nosotros como profesionales que defendemos la salud y la vida, en definitiva tenemos una posición muy clara en contra del aborto, ¿no? El tema es singularizar la situación y trabajar sobre los determinantes que originan estos embarazos no deseados y sobre todo en adolescentes. ¿Ni en ¿no? caso de violación? Ahí voy. Justo hay una guía que ya se ha discutido incluso en foros en el Colegio Médico del Perú, con las sociedades de bioética, y las conclusiones en relación a esto es que el promover estas políticas de aborto no solucionan el porcentaje de abortos criminales, entre comillas, que se realizan en los países. Entonces, sobre la base de algunos datos epidemiológicos, se ha concluido en esto y nosotros más bien proponemos que se trabaje más, y ahí hay un trabajo pendiente, un desafío del Ministerio de la Mujer, se trabaje más sobre las causas de por qué se generan estos embarazos en adolescentes. Ya. Y ahí viene pues el tema de la educación, que es importante en temas de
de prevenir los embarazos. Pero yo me la refiero a píldora del día violación. siguiente, En caso de violación. la píldora del día siguiente, por supuesto, la anticoncepción oral de emergencia que la doctora ha mencionado es una alternativa que, si los sistemas funcionaran de manera oportuna y eficiente, lograríamos disminuir de manera pues importante este tipo de embarazos no deseados en adolescentes. Entonces, aquí yo creo que el trabajo es multisectorial. No se debe mirar solamente como un espacio en el cual se decide médicamente el aborto. Yo lo que creo es que el problema va más atrás. Y ahí tenemos un desafío todos, ¿no? Desde la educación hasta generar políticas públicas donde, por supuesto, también se pueda favorecer la anticoncepción oral de emergencia frente a violación y este debate pueda mantenerse para singularizarlo en algunos aspectos en los cuales, por supuesto, se afecte, como siempre hemos dicho, la vida de la mujer, ¿no? Que en este caso es el eje también de la discusión. Pero entiendo que no es un tema ideológico, no es un tema de visión, porque claro, yo me pongo a pensar en el caso de una mujer que ha sido violada y lamentablemente ya no puede tomar la pastilla del día siguiente, la píldora del día siguiente, debería tener derecho sobre su cuerpo para poder decidir si continúa o no con el embarazo. Claro, estamos... No, yo diría es lamentable. De lo mal que funciona el sistema en este aspecto, ¿no? Si la mujer que ha sido violentada no tiene acceso a este tipo de medidas de anticoncepción oral de emergencia, por supuesto, a un tratamiento desde el punto de vista psicológico y todo lo que el Ministerio de la Mujer debería implementar, sin duda alguna, eso no es el pretexto para que se pueda de alguna manera escuchemos la réplica de ir al aborto, ¿no? Escuchemos la réplica de la candidata Chávez, por favor. ¿Sabe de quién estamos hablando? O sea, creo que eso es bien importante primero ubicarnos de quiénes estamos hablando. ¿Sabe el doctor que en el Perú 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz? ¿Saben que esos procesos de abuso sexual, por lo menos el 40 al 60% se producen en el ámbito del hogar? ¿Sabe el doctor que estas niñas son violadas por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, y todas las personas que la violaron a esas niñas duplican o triplican la edad como mínimo? ¿Sabe el enorme impacto que estos abortos producen en la salud, en la vida y en el desarrollo de estas niñas? ¿Sabe que esta violación se produce en todas las clases sociales, no solamente en las clases pobres, pero las clases sociales altas no pueden admitir un aborto, un embarazo en una niña de 10 años y por lo tanto resuelven el problema de otra manera? Pero son las poblaciones pobres las que tienen que asumir estas condiciones. Eso ocurre en el Perú, doctor. Y eso es lamentable. Y esas niñas no tienen oportunidad de tomar la anticoncepción oral de emergencia. Porque justamente las violaciones abruptas en las que uno puede determinar apenas se dan en el 10%. Son dramáticas y ocurren, y se dan en el 10%. El 80% ocurre en estas niñas que son indefensas, que además ya el aborto, yo creo que inclusive el aborto por violación es una corrección a lo que es el aborto terapéutico, porque el aborto por violación produce profundos daños sobre las niñas. Ya debería estar incluido, pero tener que se obligan dos condiciones, informaciones incompatibles con la vida. Perfecto, lamentablemente... Entonces creo que los datos lo dicen todo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, este tema es realmente polémico y tiene que estar sobre la mesa de debate. Yo les voy a dar un minuto a cada uno para que nos digan y para que el público escuche cuál es la principal propuesta que cada uno de ustedes tiene, por la que ustedes quieren ser conocidos, recordados y por la que quieren que los electores voten por ustedes porque van a promover esto si es que llegan al Congreso de la República. Candidato Vela, por favor. Nosotros vamos a plantear el plan prospectivo integral de lucha contra la pandemia, ¿no? Que contempla los aspectos que hemos mencionado respecto a la mitigación de las olas de contagios, la adquisición de la vacuna para lograr la deseada inmunidad de rebaño y, por supuesto, la ampliación de los servicios de salud en términos de pacientes críticos, lo que nos va a permitir también que esta pandemia se convierta en una oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud.
En el mediano plazo y de manera progresiva se hará la reforma integral del sistema integral de salud, que es un sistema unificado que inicialmente se hará a nivel del primer nivel de atención, fortaleciendo y financiando nuestros centros de salud, nuestras postas médicas, para que puedan tener el empoderamiento necesario para atender con oportunidad, con calidad de medicamentos y con eficacia a todas las personas, a todos los pacientes que por su condición solamente de peruano reciban una salud digna. Perfecto. Candidata Chávez, por favor, 1 minuto para su principal propuesta. Reconozco que la salud, y el Partido Morado lo reconoce, que la salud es uno de los pilares fundamentales de transformación y de cambio. Es uno de los factores centrales para reducir las desigualdades sociales. Que salud tiene la gran oportunidad de contribuir a que justamente las personas desarrollen todo su potencial y sus talentos. Y vemos que la salud no es tan solo un acto, y coincido con el doctor, no es tan solo un acto de atención a la salud. Comprende, digamos, un conjunto de elementos. Pero además la salud ahora tiene otro desafío. No tan solo de políticas sólidas, también tiene el desafío de comenzar a trabajar más seriamente en evidencias. Y lamentablemente los últimos años han sido procesos muy difíciles, sumamente ideologizados, que han retrasado la salud en distintos sentidos. Entonces, como Partido Morado sí proponemos una salud que esté al alcance, al derecho de todos, pero además con un proceso en el que hay que transformar la vida de la gente. Perfecto, muchas gracias para ambos. Repito nuevamente, siempre recordando sus nombres, partidos y números. La candidata Susana Chávez, ella es candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 15, el Partido Morado de Julio Guzmán, y el candidato Carlos Vela Barba, que va al Congreso por Alianza para el Progreso con el número 6, Alianza para el Progreso del candidato a la presidencia César Acuña. Muchas gracias para ambos. Nos tenemos que ir a una pausa, pero venimos para hablar del drama que enfrentan en este momento los restaurantes en medio de esta cuarentena focalizada. Clínica Oftalmológica Mácula DIT